La sombra de Kandahar. El líder que el mundo no podía encontrar estaba más cerca de lo que creían. Una historia basada en un caso real. Parte 1. El espectro en la montaña. Las montañas de Tora Bora dormían cubiertas de niebla. En la pequeña aldea de Sharak, el silencio solo era interrumpido por el murmullo del viento entre las piedras. Nadie sospechaba que bajo una antigua casa de adobe se ocultaba uno de los hombres más buscados del planeta. Su nombre era Yusef al-Rami. Para los habitantes del pueblo, era un sabio curandero, siempre con un libro en la mano y un rosario entre los dedos. Pero en los informes de inteligencia internacional, él era el zorro de Kandahar, un ex líder insurgente vinculado a atentados devastadores una década atrás. «No me buscan a mí, buscan a un fantasma», solía decir a su nieto Amir, un joven de 22 años, curioso y callado, criado sin conocer la verdad del pasado de su abuelo. Pero la calma terminó la noche en que un dron estadounidense sobrevoló la región por quinta vez en 2 semanas. El sonido vibrante hizo que Yusef se pusiera de pie con rapidez inusual para su edad. Abrió una caja escondida bajo las piedras de su casa. Dentro, un pasaporte falso, dinero en efectivo, un mapa satelital y un viejo teléfono con una sola línea activa. «Es hora de desaparecer, Amir. Debes ir a Kabul. Busca a alguien llamado Tariq. Él te explicará todo». «¿Explicarme qué?», insistió Amir. «¿Quién eres realmente?». Yusef no respondió. Solo le entregó una carta sellada con cera roja. Esa misma noche, hombres armados rodearon la aldea. No eran fuerzas extranjeras, ni del gobierno. Eran parte de una milicia desconocida, operando en sombras. Uno de ellos, con una cicatriz en el ojo derecho, ordenó: «Nadie entra, nadie sale». Amir, escondido entre los establos, vio cuando 2 hombres arrastraron a su abuelo por el suelo, amordazado. Lo subieron a una camioneta y desaparecieron rumbo a las montañas. Horas después, el joven huyó con la ayuda de una mujer llamada Sama, amiga de su abuelo. Atravesaron un sendero olvidado hasta un antiguo puesto militar soviético abandonado. «Tu abuelo no era solo un hombre buscado», susurró Sama mientras encendía una lámpara. «Él tiene información que podría hacer caer a 3 gobiernos. Y esa carta que llevas vale más que oro». Amir tembló al abrir el sobre. Dentro, un solo mensaje: «Lo que hice fue para salvar millones, pero ahora tú debes decidir si la verdad merece ser contada». En la parte inferior de la carta, una coordenada: 33.5138 grados norte, 36.2765 grados este. Era Damasco, pero el camino estaba lleno de enemigos y mentiras. Suscríbete al canal Sombras de Oriente, donde tendrás historias de conspiración y mucho suspenso basadas en hechos reales. Activa la campanita para las notificaciones. Parte 2. Los códigos del desierto. Amir caminó durante días, cruzando aldeas donde su apellido despertaba miedo y respeto en partes iguales. La carta de su abuelo quemaba en su bolsillo como una verdad a punto de estallar. Cada paso hacia Damasco era también una caída más profunda en el abismo de secretos familiares. Cuando llegó a la ciudad, fue recibido por un hombre con un turbante azul y lentes oscuros. No dijo su nombre, solo le susurró: «Si llevas esa carta, eres parte del juego ahora». Lo condujo por callejones, pasando por puestos de especias, hasta un sótano detrás de una mezquita cerrada por restauración. Allí, un mapa del Medio Oriente estaba marcado con hilos rojos, conectando nombres que Amir nunca había escuchado. Proyecto Al-Khalifa, Archivo Turmalina, Operación Arena Negra. «Tu abuelo fue uno de los últimos guardianes de estos códigos», dijo el hombre misterioso. Hace 20 años, una coalición secreta entre países del Golfo y agentes occidentales planearon un acuerdo clandestino. A cambio de petróleo y silencio, borrarían del mapa toda evidencia de ciertas operaciones encubiertas. ¿Y qué tiene que ver él con eso? Tu abuelo tenía acceso a una grabación que prueba todo. Una grabación que nunca debía salir a la luz. Amir comprendió entonces que la coordenada en la carta no era solo un lugar, era una trampa. Aquella noche, hombres armados asaltaron el sótano. Disparos, gritos. El hombre del turbante cayó al suelo, pero antes de morir le entregó un pequeño chip USB. «Corre, que la verdad no muera conmigo». Amir escapó saltando por los tejados del mercado. Herido, se escondió en una tienda de alfombras, donde fue atendido por una joven llamada Laila. Ella era periodista independiente, perseguida por escribir contra el régimen. Cuando Amir le mostró el chip, sus ojos se abrieron como puertas antiguas. «He oído rumores de esta grabación. Nadie sabe si es real.
Dicen que muestra a 3 líderes árabes negociando con un agente occidental, mientras un edificio era destruido al fondo. Y si es cierto, entonces tu abuelo fue más que un fugitivo. Fue el único testigo que sobrevivió. Usando un antiguo servidor en Turquía, Layla logró abrir el contenido del chip. El archivo estaba encriptado, pero el título decía Kandahar 1orig.mp4. En la grabación, una sala iluminada por lámparas colgantes. 3 hombres en trajes blancos, rostros parcialmente visibles, hablaban en árabe con un acento marcado del Golfo. Frente a ellos, un occidental encapuchado asentía. En la ventana del fondo, una explosión. Amir sintió un frío recorrerle la espalda. Esto puede cambiar todo. Number, esto puede matarte, dijo Layla mientras apagaba la computadora. Pero ya era tarde. Afuera, 2 camionetas negras esperaban. Una llamada interceptada. Un traidor entre los suyos. Tienes una sola opción, susurró Layla. Ve al norte, busca a el doctor. ¿Quién es? El único hombre que puede autenticar esta grabación y sobrevivir para contarlo. Amir huyó hacia Alepo, dejando atrás a Layla y los restos de su mundo. Pero alguien lo seguía, una sombra entre sombras, un enemigo que conocía cada paso, porque había estado en la grabación. Suscríbete al canal Sombras de Oriente, donde tendrás historias de conspiración y mucho suspenso basadas en hechos reales. Activa la campanita para las notificaciones. Parte 3. La última grabación. Alepo estaba devastada por años de guerra, mas aún resistía como una ciudad de secretos. Amir caminó por calles llenas de escombros, cruzando mercados silenciosos y edificios marcados por disparos. Cargaba el chip USB como si fuera una bomba sin detonar. Su destino, un hospital abandonado a las afueras, donde, según Layla, vivía el doctor. Ese hombre no tenía nombre. Era un ex criptógrafo sirio, desaparecido tras filtrar información a medios extranjeros. Lo llamaban el doctor, porque desmembraba la verdad como un cirujano, capa por capa. Amir lo encontró en una sala oscura, rodeado de monitores antiguos y cables colgando como serpientes. Ya sé quién eres, dijo sin volverse. Y sé lo que traes contigo. Amir le entregó el chip. El doctor lo insertó en un servidor antiguo, hecho con piezas de diferentes generaciones. En la pantalla, la grabación se desplegó con nitidez escalofriante. El video completo duraba 9 minutos. En los primeros 3 figuras sentadas firmaban documentos mientras una voz en off describía operaciones en Afganistán, Yemen y un país sin nombre. Luego, un cuarto hombre entraba con un maletín, el agente occidental. Su rostro se veía parcialmente, pero con un filtro de imagen, el doctor reveló algo que hizo a Amir jadear. «Es él, el mismo hombre que me seguía en Estambul», el doctor asintió con gravedad. «Se llama Martin Clay, exagente de inteligencia británica, desaparecido en 2002. Dicen que trabajó directamente en la operación de Abbottabad». «¿La de Bin Laden?» «Exacto. Pero lo que nadie sabe es que Clay fue exiliado no por traición, sino por saber demasiado, y ahora busca eliminar cualquier prueba de su existencia». El video mostraba una conversación en la que se ofrecían coordenadas de refugios seguros en Siria a cambio de silencio internacional sobre masacres cometidas por milicias aliadas. Al fondo, por la ventana, un complejo estallaba. Las voces no se alteraban. Ya sabían lo que ocurriría. Esto no es solo una traición, es una alianza criminal entre inteligencia, petróleo y poder. ¿Y por qué mi abuelo tenía esto? Porque él fue el técnico que grabó todo. Creían que lo habían matado en Kandahar, pero sobrevivió y escapó con esta prueba. El doctor se levantó, respirando con dificultad. «Escucha, Amir, si liberas esto, habrá consecuencias. Algunos gobiernos caerán, otros te cazarán por años, pero también podría despertar a millones». De repente, la electricidad falló. Sonidos de pasos en el pasillo. El doctor apagó todos los sistemas. «Nos encontraron», dijo con calma. 5 hombres irrumpieron en la sala. Amir y el doctor apenas lograron escapar por un túnel de evacuación. En el exterior, un coche los esperaba. Layla estaba al volante. «Sabía que seguirías vivo», gritó mientras el motor rugía en la oscuridad. Huyeron por desfiladeros hasta un viejo monasterio cristiano convertido en servidor oculto. Allí, el doctor transmitió el video a una red internacional de periodistas. «En 3 horas estará en todo lugar», dijo. «No hay vuelta atrás». Horas después, la grabación se volvió viral. Medios árabes e internacionales discutían la veracidad, mientras los líderes lo negaban. Surgieron protestas en varias ciudades. El nombre de Amir fue asociado con el símbolo de una nueva resistencia silenciosa. Pero el precio fue alto.
El doctor fue encontrado muerto días después. Laila desapareció tras una entrevista en vivo. Amir simplemente desapareció. Algunos dicen que vive con una nueva identidad, otros que se unió a movimientos secretos en el Líbano, pero nadie lo ha visto desde entonces. ¿Y la grabación? Ahora se la conoce como La Sombra de Kandahar, uno de los videos más prohibidos y compartidos del mundo árabe. FIN